Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, antes de comenzar este devocional, le damos gracias a Dios porque guardó a la gente de la Florida, porque no fue así como las noticias amarillistas lo presagiaban, de que iba a traer muerte, destrucción. Claro que sí hubo destrozos, pero no así de las dimensiones que lo presagiaban. Y damos gracias a Dios porque el Señor sigue escuchando las oraciones de su pueblo y porque guardó a sus escogidos, como dice la palabra, somos sus hijos. Y el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Damos gracias a Dios por eso y por sus oraciones, por haber estado orando unidos. Y precisamente el título de hoy es el Espíritu Santo, el intercesor. En Romanos 8 seguimos leyendo acerca de la lucha de Pablo entre la carne y el espíritu, y ahí encontramos un atributo del carácter y rol del Espíritu Santo muy poderoso y necesario: el intercesor. Un intercesor es quien apela ante alguien por una situación u otra persona. Es un intermediario, como un abogado que defiende los casos de sus clientes ante un juez o un jurado. Intercede por situaciones que han devenido en problemas o dificultades. Y Romanos 8 señala que tenemos un intercesor cuando la vida nos hace gemir. Tenemos un representante cuando enfrentamos sufrimiento. En resumen, tenemos esperanza. Por eso, número 1, el intercesor trae esperanza. El sufrimiento es el dolor por las circunstancias negativas o incluso expectativas insatisfechas. Cuando este dolor cala tan hondo que oprime, necesitamos que alguien más nos ayude. Pablo estaba íntimamente familiarizado con ese dolor y escribió al respecto en Romanos 8, 22 al 25, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo comienza explicando que el sufrimiento es literalmente parte del orden creado. Relaciona el gemido de los dolores de parto con el gemido de la tierra misma a través de la creación. Y eso nos ofrece una forma teológica y espiritual de entender los terremotos, los tsunamis, los huracanes, los tornados y otros desastres naturales que parecen surgir de la nada, incluida una pandemia causada por un virus. Cuando sobrevienen estas calamidades, no son circunstancias benignas, sino que causan estragos en la vida de quienes son afectados por ellas, pero también causan estragos en el medio natural del mundo. Estos son los gemidos del planeta, del globo terrestre, que nos indica que la creación misma está sufriendo. Vivir en este mundo es vivir en un mundo que gime. Sin embargo, Pablo reflexiona sobre esto y lo compara con nuestro propio dolor al señalar que los gemidos de la creación son como los de una mujer que está dando a luz. Estos gemidos solo se vuelven más fuertes y más frecuentes cuando se acerca el nacimiento del bebé. Los gemidos más frecuentes y más fuertes a menudo indican que el bebé está a punto de nacer. Las escrituras declaran que podemos reconocer las señales de los últimos tiempos de manera similar, cuando Dios está a punto de dar a luz a una nueva dispensación. Jesús se refirió a los terremotos y a otros sucesos naturales como un indicador previo a la gran persecución de los cristianos en la tierra. Dice en Lucas 21:7 y Lucas 10:11, y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas están para suceder? Entonces les dijo: se levantará nación contra nación
y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Cuando consideramos el sufrimiento solo por el sufrimiento en sí y no lo vemos a través de una perspectiva teológica, no comprendemos el significado espiritual detrás de él. Si solo vemos el dolor, pasaremos por alto el propósito. Debemos cooperar con el propósito para que el propósito produzca fruto. Pero cuando no podemos cooperar por falta de fuerzas o por cualquier otra razón, Dios nos ha proporcionado un intercesor. Cuando solo podemos gemir por nuestra propia enfermedad o por la de un ser querido, o cuando nos enfrentamos a una pérdida personal, el Espíritu Santo es nuestra fuente de fortaleza. Si alguna vez has gemido de decepción con las personas, incluso contigo mismo o con tu carrera, tu trabajo, tus sueños que se frustraron y te causaron un dolor interno, sabes cuán importante es este nombre del Espíritu Santo. Si tienes un dolor en el alma que hace que toda esperanza dentro de ti se derrumbe, como si un tornado interno desgarrara el centro mismo de tu ser, este nombre es para ti. Porque si eres creyente, tienes a alguien que te ama tanto y se preocupa por ti tanto que intercede por ti. No obstante, para que el Espíritu Santo como intercesor interceda por ti, debes recurrir a Él para que lo haga. El sufrimiento es solo un recordatorio para que cada uno de nosotros de que esta vida no es todo lo que hay. Este mundo no es todo lo que existe. Jamás deberíamos considerarlo más de lo que es, aunque es muy fácil hacerlo. De modo que cuando estás gimiendo en lo más profundo de tu alma, como una mujer gime en el trabajo de parto para dar a luz, es hora de cambiar de perspectiva. El dolor está diseñado para producir un cambio espiritual. Y si no logras hacer ese cambio espiritual, tendrás que lidiar solo con la pérdida. Por eso Dios nos permite tener recordatorios que nos obliguen a tener una perspectiva espiritual. A veces Dios usará a tus seres queridos como un recordatorio. A veces usará nuestras emociones y a veces usará nuestro cuerpo y a veces usará hasta los huracanes. Dios permite que las molestias, los dolores, los moretones nos den una nueva perspectiva. Sin embargo, cada vez que tú o yo no permitimos que los gemidos recalibren nuestra forma de ver las cosas, tampoco experimentaremos el beneficio del intercesor. Romanos 8:6 explica la diferencia entre experimentar o no al Espíritu y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne, que solo ve la vida a través de una perspectiva humana, no experimenta vida y paz, opera desde el punto de vista de una funeraria. Cuando nuestra mente se concentra en las limitaciones humanas de esta vida, vivimos en el reino de la muerte. Nunca llegamos a conocer la realidad de Dios en la tierra porque estamos limitados por la nuestra. El resultado final de toda carne es la muerte, ya sea la muerte de los sueños, las esperanzas, los deseos o incluso nuestra realidad física. Este mundo ofrece solo lo que queda en este mundo. Sin embargo, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es como salir de una funeraria un día brillante y soleado y escuchar el canto de las aves, sentir la agradable brisa que pasa junto a ti y ver a las flores con el conocimiento de que el reino espiritual va más allá de las paredes de nuestros cinco sentidos. Si vives la vida sin Dios y tu perspectiva, vives sin una perspectiva eterna. La vida y la paz se encuentran solo cuando comprenden la naturaleza espiritual del alma que ha tenido la bendición de encarnar en forma humana. No obstante, es fácil olvidar la perspectiva espiritual cuando el dolor físico
domina nuestros pensamientos, motivo por el cual Pablo nos recuerda el rol clave del Espíritu Santo al escribir en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando el dolor es tan profundo que ni siquiera puedes pronunciar palabras o todo lo que puedes hacer es llorar, porque el dolor es como un huracán por dentro, el Espíritu está ahí para ayudarte. El Espíritu te ayuda más cuando estás en tu punto más bajo, en tu debilidad. Pablo explica que es entonces cuando Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu se dirige a Dios en nombre de nosotros para conseguir nuestro alivio y la salida de la profundidad del dolor que nos envuelve. Ahora, número 2, tenemos que ser transparentes. Pablo no escribió esta verdad desde una sola perspectiva intelectual. Él conocía el dolor personalmente. Él se refirió a una temporada específica de dificultades como una gran prueba de tribulación. Él contó que la situación se agravó tanto que llegó a perder la esperanza. Podría decirse que el hombre más espiritual del Nuevo Testamento llegó a un punto en el que lo mejor que podía esperar en su vida era la muerte. Escucha lo que Pablo dice en 2 Corintios 1, del 8 al 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. La expresión de Pablo, sentencia de muerte, era solo otra forma de decir que tenía pensamientos suicidas. Cuando la muerte parece más brillante que la vida, una persona está teniendo una actitud suicida y por lo tanto incluso las personas espirituales pueden llegar a ese punto. Incluso las personas espirituales pueden desear la muerte más que la vida o ser libres de las limitaciones de este mundo. Pueden volverse tan débiles que ya no saben cómo harán para resistir. Por eso la transparencia de Pablo ayuda a tener más coraje. Y es su desesperación que nos motiva y que nos alienta el ánimo, aunque solo sea porque sabemos que no estamos solos. No eres el único que ha llegado al punto de querer renunciar, de darte por vencido, tirar la toalla. Cuando la vida se nos viene encima y nos sentimos oprimidos por todos lados, pues nos debe de consolar saber que otros también se han hundido en el mismo pozo. Otros se han trepado por las paredes del pozo sin saber si seguir subiendo o simplemente dejarse caer. El apóstol Pablo es uno de ellos. Por eso él tocó fondo y cualquiera puede hacerlo. Las personas espirituales pueden tocar fondo. Todos podemos tocar fondo. ¿Mm? Las personas pueden tocarlo porque somos humanos y la vida duele. La vida, la vida duele. Sin embargo, a medida que continuamos leyendo este pasaje de 2 Corintios, Pablo nos da una idea de por qué a veces Dios nos permite enfrentar más de lo que podemos soportar por nosotros mismos. Y dice en el verso 9 y 10 de 2 Corintios 1, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de gran muerte. Pablo se vio obligado a adoptar una perspectiva espiritual cuando la vida se volvió demasiado difícil de manejar por sí misma. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que Dios le había permitido atravesar todo eso para que aprendiera esta valiosa lección. Siempre es mejor esperar en Dios que confiar en uno mismo.
Y esta puede ser una lección fácil de decir, pero vivir de acuerdo con esta verdad es mucho más difícil. Cuando comprendemos esta verdad, las decisiones que tomamos cambian, así como también cambian nuestras emociones en tales decisiones. Nuestra vida de oración cambia, nuestro testimonio cambia, todo cambia. Por eso nunca olvides, número 3, el Espíritu Santo es nuestro mediador. Desearía poder decirte que la vida no se derrumbará y que no te sentirás como si todo se viniera abajo. Desearía poder decirte que jamás ocurrirá eso en tu vida. Sin embargo, como lo sé por experiencia propia, la vida se derrumba y cuando lo hace se viene abajo con fuerza y a veces sucede todo a la vez. Sin embargo, puedo decirte que cuando el mundo se viene abajo, tenemos a alguien que aparecerá como intercesor cuando más lo necesitamos. El Espíritu Santo orará por ti cuando no tengas las palabras para orar por ti mismo. Tomará tus expresiones desarticuladas de angustia y las convertirá en una poderosa oración a Dios, porque Él conoce a Dios como parte de la Santísima Trinidad. El Espíritu también sabe qué partes de la oración de tu corazón presentar a Dios conforme a su voluntad y deseos para tu vida. Es como un gran negociador que sabe cómo traer ambas partes a la mesa de negociación en la que todos ganan. En Romanos 8:27 leemos, mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu Santo presenta tu mayor necesidad ante el trono de Dios, pero lo hace de tal manera que concuerde lo mejor posible con la voluntad de Dios. Habla con Dios de lo que más le interesa y de la manera que mejor comprende. Crea un vocabulario que se adecúa al entorno que necesita escuchar lo que tienes que decir. El Espíritu Santo es nuestro representante intermediario entre el cielo y la tierra, ya sea que traiga el lenguaje celestial a nuestros oídos y nuestros corazones, o que lleve nuestro clamor terrenal al trono de Dios. El Espíritu Santo intercede y habla en nombre de nosotros. El Espíritu, como Cristo, conoce a Dios mejor que nadie, como dice Primera de Corintios 2, del verso 10 al 16. El Espíritu Santo y Dios son como esos matrimonios cuyos cónyuges solo tienen que mirarse para saber lo que piensa el otro. No es necesario decir palabras. La relación es tan íntima que una mirada puede equivaler a un párrafo entero o más. Cuando estás en un país extranjero y no sabes hablar el idioma de ese lugar, necesitas un intérprete o una aplicación de interpretación en tu teléfono. Necesitas que alguien o algo sea un intercesor entre ti y las personas con las que estás hablando para que haya comunicación. El Espíritu Santo desempeña esta función para nosotros, ya que no sabemos cómo hablar el lenguaje del cielo y a veces incluso cuando tenemos dificultades para expresar nuestras necesidades más profundas en el lenguaje de la tierra. El Espíritu puede escuchar nuestro espíritu interior cuando no tenemos las palabras para expresar lo que estamos sintiendo. A Dios no le interesan las palabras vacías. Él quiere escuchar lo que dice nuestro corazón cuando clamamos a Él. Isaías 29:13 enfatiza esta verdad y dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios quiere que tu corazón se acerque a Él, para que Él pueda escuchar las expresiones de tu espíritu interior. Y la forma de hacerlo es a través del Espíritu Santo que vive para interceder por ti. Cada vez que intentas llegar a Dios en medio de tu dolor,
Ese dolor puede distorsionar tu forma de pensar. Es posible que no sepas qué pedir conforme a la voluntad de Dios, y esto se debe a que solo estás tratando de abordar el dolor y librarte de él, aliviarlo o calmarlo. Sin embargo, las oraciones que reciben respuesta son las que se hacen conforme a la voluntad de Dios, como dice Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si una oración está en la voluntad de Dios, recibirá respuesta sobre la base del pedido de esa oración. Si no es así, no tendrá respuesta. Dios garantiza solo lo que Él quiere. Por lo tanto, el concepto de la oración es discernir lo que Dios quiere y luego pedírselo. Pero tú y yo no siempre sabemos discernir lo que Dios quiere, o tal vez no podamos discernir sus tiempos. Cualquiera que sea el caso, necesitamos el Espíritu Santo, que puede saber cuál es nuestro problema y al mismo tiempo cuál es la voluntad de Dios. Entonces puede tratar de conectar ambas cosas en el punto donde se fusionan naturalmente. O puedes tratar de influir, o puede tratar de influir en nuestros corazones para que se alineen más con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo tomará nuestros deseos y purificará nuestras peticiones para que se conformen a la voluntad de Dios tanto como sea posible. Esa es la mejor manera de recibir respuesta a nuestra oración. Cuando no sabemos qué orar o cómo orar en ciertas circunstancias, como lo vivimos ahora con este huracán Milton. Por eso seamos sinceros aquí. No estamos buscando alivio instantáneo cuando oramos, no es la verdad. Oramos como si estuviéramos haciendo un pedido de alivio al servicio de Amazon, de entrega en el mismo día o de Mercado Libre. No queremos que se entregue mañana, lo queremos hoy. Sin embargo, no obtendremos el alivio que necesitamos hasta que aprendamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad específica para tu vida y para la mía. El rol del Espíritu Santo es ayudarnos a conformarnos a la voluntad de Dios. Esto a menudo se hace a través de una doctrina llamada providencia, que es la forma misteriosa en que Dios intercede e interconecta cosas a fin de unirlas para su propósito soberano. Pero es necesario hacer una distinción importante entre la providencia de Dios y sus milagros. Por ejemplo, un milagro es cuando Dios trasciende sus leyes que Él mismo incorporó a la creación. Los milagros son los que suceden cuando Él pasa por alto la ley natural o la cancela para lograr sus objetivos. Muchas cosas que llamamos milagros no son realmente milagros. Un milagro es cuando Dios opera fuera de la ley natural establecida, que Él implantó para lograr su objetivo final. Sin embargo, la providencia es diferente. La providencia es cuando Dios obra dentro de sus leyes naturales para conectar cosas a fin de entretejerlas en un punto de acuerdo con su voluntad. Es la forma en que Él conecta las cosas para confirmar su soberanía. Ahora bien, para que podamos ver su obra providencial en nuestra vida, particularmente en esos momentos que parecen estar llenos de dolor, debemos tener un corazón lleno de amor por Él y amar a Dios. Amar a Dios es buscar apasionadamente su gloria. No es solo un sentimiento, es una decisión. Buscar apasionadamente darle la gloria es declarar, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O decir que venga tu reino, no el mío. Amar a Dios significa vivir una vida centrada en Él, en la que siempre tomemos en consideración su punto de vista. Cuando hacemos eso, Él dispone todas las cosas
según su plan para nuestra vida. Romanos 8:28 expresa esta verdad. Es probable que estés familiarizado con este versículo, pero muchas veces no lo relacionamos con los dos versículos que lo preceden, que ya hemos visto en este estudio. Solo cuando leemos este pasaje completo en su contexto, entendemos lo que en definitiva Dios puede hacer. Además, solo cuando relacionamos Romanos 8:28 con el versículo que le sigue, obtenemos una mejor comprensión de por qué Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Por eso leamos otra vez que dice Romanos 8:26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y en los versículos 28 y 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y por último, transformados y conformados. ¿Qué significa? Puedes estar seguro de que Dios dispone todas las cosas para tu bien cuando lo amas. Puede ser doloroso en el momento. Puede que no entiendas el dolor en medio de tus circunstancias, pero si eres llamado conforme a sus propósitos, principalmente el de ser conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo, Dios obrará para bien. Eso es lo que busca el Espíritu Santo al interceder por ti cuando lo necesitas. El Espíritu Santo tiene como objetivo amoldar tu corazón a Dios al interceder ante Él por ti en el área de tu mayor necesidad. Ese es el proceso de ser conformado a la imagen de Cristo. La Biblia habla mucho acerca de ser transformados y una de las maneras en que Dios nos transforma es al conformarnos. Transformar algo es cambiarlo desde dentro, pero conformar algo es moldearlo desde afuera. Conformar es lo que se hace con masa o arcilla. Y puedes hacer un plato o algo cuando lo presionas, lo amasas y le das forma. Dios permite circunstancias externas en nuestra vida para transformarnos internamente. Y también hace esto para conformarnos a la imagen de Cristo. La conformación produce la transformación interior. Si Dios te está estirando, presionando y permitiendo que te sucedan todo tipo de dificultades y lo amas, pues entonces ten la seguridad de que está tratando de conformarte a la imagen de Cristo. Dios quiere desarrollar algo en ti al cambiar cosas fuera de ti para transformarte. El Espíritu Santo te conoce mejor que tú mismo y el Espíritu también conoce a Dios. Cuando permites que el Espíritu sea tu intercesor, puedes contar con que Él te alineará con la voluntad de Dios de la mejor manera que concuerde con tus deseos o los cambiará. No tienes que tratar de resolver las cosas cuando confías en el Espíritu como tu intercesor. Solo tienes que rendirte a ese rol en tu corazón. Por eso, en lugar de hacer una lista de todo lo que deseas o de todos los problemas que temes en el futuro, debes pasar tiempo agradeciendo al Espíritu. Agradécele por defender tu caso ante Dios para que todas las cosas puedan concordar correctamente a tiempo. Dale gracias porque aunque ahora no puedes verlo, no sabes cómo resultará todo y no entiendes lo que está sucediendo. Sabes que el Espíritu Santo sí sabe y confías en su mano sobre tu vida. Agradece al Espíritu que debido a su rol activo en ti, sabes que Dios va a disponer todas las cosas para bien.
Cuando tu mente se concentra en lo que tienes que agradecer al Espíritu y su obra tanto en ti como a través de ti, encuentras la paz que anhelas. Dios siempre está obrando, Él nunca está quieto. Incluso cuando parece hacer silencio, es porque está trabajando y puede que no lo veas, puede que no veas lo que Él está haciendo, pero tiene un plan y está disponiendo todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y son llamados conforme a sus propósitos. Cuando algo bueno llega a tu vida, a veces puede parecer suerte o puede parecer que algunas personas tienen suerte. Sin embargo, no existe tal cosa como la suerte, solo existe la providencia. Las cosas buenas o las personas buenas no llegaron a tu vida por casualidad. Dios dispuso providencialmente las cosas para que estuvieran en el lugar correcto, en el momento correcto, si tu corazón lo busca y lo ama. Ahora escucha esto y con esto te dejo. Si no amas a Dios, pues entonces no creo que este estudio te sea de mucha ayuda. Tampoco el Espíritu Santo te será de mucha ayuda, aunque Él está presente dentro de cada creyente. Tu corazón tiene la elección. Depende de ti cuánto o cuán poco amas a Dios. Pero recuerda esto, cada elección tiene una consecuencia. Si eliges amar a Dios y andar en sus caminos, experimentarás el poder del Espíritu que intercede por ti. Pero eso comienza contigo, comienza con tu corazón, tu mente, tu voluntad. El Espíritu está esperando. El Espíritu anhela interceder por ti si tan solo le permites hacer lo que mejor sabe hacer Él, glorificar a Cristo. Jesucristo dijo en Juan 16:14, Él me glorificará. Cuando glorificamos a Cristo, el Espíritu Santo se mueve. Por eso le damos gracias a Dios. ¿Y qué veremos el domingo? Uy, la santidad para hacer lo correcto. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado porque no tienes una dirección clara de lo que tienes que hacer? ¿Y por qué tendemos a tomar decisiones solo en base a nuestros pensamientos y deseos? ¿Sabes qué espera Dios de ti? Será una palabra que nos va a ubicar. Pero hoy démosle gracias a Dios por su providencia, por su amor, porque todo obró para bien para los que amamos a Dios, porque las oraciones fueron escuchadas y porque Él tuvo misericordia una vez más de su pueblo. Aunque tuvo que tomar a la Florida para enseñarnos su amor y tal vez su disciplina, pero también su providencia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Te damos gracias por tu misericordia, que aunque no la merecemos porque somos pecadores, Señor, tú nos amas porque somos tus hijos y porque, como hemos estudiado hoy, tu Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros. Señor, gracias por esa muestra de bondad, de amor, Señor, y porque tú en tu infinita misericordia tuviste piedad una vez más de tu pueblo, del mundo, porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento tuyo, Señor. Que lo podamos entender de esa manera, Señor, y que pongamos por obra tu palabra y que sea una llamada de alerta para cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, hoy por la tarde en la plaza principal de Salamanca, Señor, a través de tu palabra. Glorifícate, Señor, a través de los hermanos que estemos ahí presentes. Que sea tu palabra y tu Espíritu Santo el que predominen y dominen toda la atmósfera. Y también en el servicio de caballeros, de varones, el día de mañana, ya con el pastor Antonio Gutiérrez. Que seas tú glorificado y exaltado. Y también el domingo en los servicios, en todas las iglesias, en diferentes países, estados, Señor, que tú te glorifiques en todo.
y que tengamos en mente lo que tú dijiste en Juan 16:14. Cuando tú eres glorificado, el Espíritu Santo se mueve con poder. Lo creemos, Señor, y sabemos de que tú te seguirás manifestando como lo has hecho en esta semana maravillosa, desde el viernes que fuimos con el pastor Mateos a León, el sábado en el encuentro de matrimonios, el domingo en Valle de Santiago, y durante la semana todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo, porque eso solo fue un parteaguas. Señor, fue como levantar un altar en medio de la oscuridad para que tu luz resplandezca, y has escogido, has elegido a Salamanca como epicentro de tu bondad, de tu amor y misericordia y de tu poder. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.